Cabildeo presenta Informe Especial con Amalia Pando. Hola, un gusto estar nuevamente con usted. ¿Qué será? Es todo lo que nos preguntamos pensando en este fin de año electoral. Toda elección pues abre un periodo de incertidumbre natural hasta saber finalmente quién ganó las elecciones. Y cuando se tiene esa respuesta, fulano o fulana ganó las elecciones, bueno, esa incertidumbre se acaba. La incertidumbre pues hace muy mal a la economía y por eso estos periodos electorales son relativamente cortos, de 3 meses. Y entre la primera vuelta electoral y la segunda vuelta electoral no puede haber más de un mes. Y entre el resultado electoral y la posesión del nuevo presidente no puede haber más de 2 meses. Cuanto más breve sea el tiempo de transición política, menos incertidumbre y menos impacto en la economía y en toda la vida de un país. Por ejemplo, en Uruguay y en la Argentina habrá elecciones el próximo 27 de octubre, coincidíamos en la fecha. En ambos países, las primarias, pero primarias de verdad, donde los partidos políticos o dentro de los partidos políticos hay varios posibles candidatos, hay precandidatos, y en esas primarias se elige el candidato de cada uno de los partidos, de tal modo que hay un gran debate interno, pero no solo interno, público, porque es la población la que va a votar por el candidato tal o cual dentro del partido de su preferencia. Y eso se va a realizar en julio y agosto, ¿no? Recién van a elegir a los candidatos en julio o agosto. De tal modo que la campaña será fines de agosto, septiembre y ya en octubre son las elecciones. Ese periodo de incertidumbre se acorta a 3 meses. Esa incertidumbre tiene un gran impacto. Por ejemplo, el presidente de la Argentina, Macri, cuando se le preguntó por qué, entre otras cosas, ha disminuido la inversión y la expectativa internacional en relación a la recuperación económica de la Argentina, dijo, bueno, porque la gente cree que va a volver Cristina. Bueno, esa incertidumbre, esa posibilidad de que gane A o B, que la salida política sea tal o cual, provoca un impacto económico muy grande. En nuestro país es interesante este periodo de incertidumbre, pues va a ser larguísimo, inusualmente largo, innecesariamente largo, ¿no? Un año eh, electoral empezó con la habilitación inconstitucional, que fue un golpe constitucional en el Tribunal Constitucional, y luego las apresuradas y sorprendentes primarias sin dos candidatos por partido, candidato único por partido y primarias, en realidad un mecanismo para habilitar, hacerle una gambeta a la Constitución y habilitar a Evo Morales. Pero es un periodo, mire, de enero con las primarias hasta octubre van a ser pues 9 meses, ¿no? Incluyendo octubre, de incertidumbre, pero esta incertidumbre, la incertidumbre boliviana, va más allá de la pregunta ¿y quién ganará? ¿No? Es una incertidumbre que abarca todo el espectro de las respuestas políticas. Están muy apurados, han adelantado todo, han adelantado las primarias, han adelantado la fecha de las elecciones, ahora la fecha para presentar las listas para diputados y senadores para el 20 de julio, ya todos los partidos tienen que tener elaboradas sus listas. La proclamación de Evo Morales
para el 18 de este mes, 10 días antes de que la Corte Electoral dé a conocer el cronograma electoral y ya se proclamará a Evo Morales en el Chapare. ¿Sabe? Parece Forrest Gump, ¿no? No para de correr. Está apresurado para que se lo declare reelecto y él no tenga ninguna duda de que va a seguir posesionado en la silla presidencial que se ha convertido en silla dictatorial. Pero no solo en un país democráticamente normal, ese periodo de incertidumbre pues es malo, y por eso los políticos de los países democráticos intentan que sea un periodo breve, ¿no? Pero cuando se lo hace tan largo y cuando la incertidumbre es tan amplia, es pues infinitamente peor. ¿Por qué en Bolivia la incertidumbre es tan grande? Porque va más allá de quién ganará. Es decir, hay algunos que inclusive se preguntan, ¿habrá elecciones? La otra pregunta frecuente es, ¿inhabilitarán al candidato de la oposición? Es decir, la oposición se quedará sin candidato. Evo Morales reconocerá los resultados de la elección. ¿Habrá segunda vuelta? Pues tengo entendido que la instrucción presidencial al Tribunal Electoral es la de ganar en primera vuelta, nada de segunditas, acá en la primera. Claro, se abre la interrogante, ni siquiera es ¿habrá fraude?, sino ¿cuál será la magnitud del fraude? 10, 20% más, es decir, ¿ganará por fraude? Existe la remota posibilidad de que no necesite fraude, pero igual harán fraude. Es decir, todos los elementos de la posibilidad de salida política que pueda presentarse este fin de año, todas están abiertas. Puede haber golpe. ¿Qué tipo de golpe? Puede haber un golpe, un autogolpe, un golpe militar, un golpe constitucional. Otros dicen, no, pues el golpe ya empezó. El golpe es un golpe como en cámara lenta que empezó con el Tribunal Constitucional que dijo que la Constitución es inaplicable. Bueno, a partir de ahí ya no tenemos Constitución, es inaplicable. Se refería a un artículo, pero no a cualquier artículo, se refiere al artículo que pone coto, que pone límite al poder, o sea, estamos en un régimen que no tiene límite de poder, y entonces a partir de ahí, el qué será, es una pregunta pues más que natural, porque abarca todo. ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a terminar a tiros? ¿El pueblo aceptará que por segunda vez le roben su voto? Si la gente vota por la oposición y Evo Morales no reconoce, anula las elecciones, porque hay esa posibilidad, ¿por qué no? Podría anular las elecciones, podría, en fin, todo está sobre la mesa. Todas las variables políticas están sobre la mesa. Entonces es un periodo de incertidumbre muy grande, que eso inmediatamente se siente en un impacto económico. El gobierno está obligado a gastar más de la reserva monetaria. Su preocupación no está en la gestión política, económica, en manejar el país, no, su preocupación está en cómo ganar las elecciones. Tenemos además en este apresuramiento, tenemos a un gobierno que está apresurado por mostrar músculo político, mostrar adhesión electoral para a ver si acalla las críticas que vienen del exterior, de los organismos de derechos humanos, de los organismos
que entienden de leyes y de constituciones, y entonces quiere demostrar que él es un gobernante con enorme respaldo popular y que es intrascendental, pues, un párrafo de la Constitución, y que la gente de verdad le pide que se quede, que la gente le está rogando que siga en el poder y que él sacrificadamente va a hacer caso del pueblo, y por eso quiere hacer estas grandes demostraciones de fuerza, grandes demostraciones, concentraciones de miles de gente, y además, qué coraje, invita a uno de los que más ha repudiado la dictadura de Maduro, como es el secretario general de la OEA, para que sea testigo de esta proclamación masiva de gente que lo quiere y que quiere que se cree. Bueno, la realidad es que el próximo 18 de mayo, Evo Morales va a reunir a una multitud en el Chapare. Y como todas las cosas en el país, la realidad en el país es y no es, porque habrá una multitud, pero una multitud de obligados. Entonces ya no es una multitud, pero no es al mismo tiempo una multitud de seguidores de Evo Morales, porque si gran parte de la gente está obligada, pues uno no puede decir que lo han proclamado o lo han aplaudido, eh, eh, que eso vale, ¿no? Porque, claro, alguien obligado, ¿cuenta o no cuenta? Van a hacer muchísimas denuncias, la que estamos reuniendo, de oficinas públicas de todo nivel, ¿no? De ministerios. Me ha llegado una denuncia de la aduana, otra del teleférico, y todos están voluntariamente obligados a asistir a las proclamaciones de Evo Morales. Todo es voluntario, inclusive los aportes, que son un asalto a los sueldos de los empleados públicos, en algunos lugares 10%, en algunos otros 20%. Hay una cajera que en la oficina recibe los aportes guay de aquel que no haga su aporte, y además es a voluntad de la cajera, 10%, 20%, lo que fuera. Y aquel que no se somete voluntariamente a el grupo de los obligados, pues va a perder ipso facto su cargo. Aquella manifestación, recordarán, que hizo Evo Morales en Cochabamba, donde llegaron todos los cocaleros, pero también todos los empleados públicos de La Paz, pues dejó a mucha gente desempleada, porque toman lista, en fin. Además, es tan voluntario que cada empleado público tiene que pagar el pasaje, la comida. Ahí verá cómo se las arregla, tiene que llevar banderas, comprar la camiseta, en fin. Es todo muy voluntariamente obligados. Entonces, allí van y la gente hace su cálculo. A ver, voy a gastar tanto, me duele, pero si no gasto, me quedo sin trabajo. Y como ya está el antecedente de la marcha de Cochabamba, que reitero, dejó muchísima gente desempleada, porque fue a la vueltita de la marcha. Despido, 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 despido. Todos aquellos que no fueron están sin trabajo. Me encontré con detalles, me dio un amigo taxista que me contó cómo lo echaron, pero sin darle lugar a una explicación, que si su mujer estaba enferma, nada. No fuiste, te fuiste. Y ahora será exactamente lo mismo. A propósito de los obligados, si Evo
a pesar de la Constitución, se queda en el poder, ¿estaremos obligados a reconocer al próximo gobierno ilegal de Evo Morales? Yo creo que sí. También nos vamos a sumar a los obligados a resistir. En todo caso, hay incertidumbre. ¿Cómo va a reaccionar el pueblo? Es otra de las preguntas. ¿Mm? Eh, o nos quedaremos todos cruzados de brazo viendo que Evo Morales hace y deshace para quedarse, o viéndolo quedarse a pesar del voto popular, a pesar de la Constitución. Bueno, nadie tiene las respuestas, ni siquiera ellos. Los veo tan acelerados, tan agresivos, tan desesperados es la palabra. Y a propósito de las agresiones, todavía son verbales, ¿no? Pero son fuertes. Y Juan Ramón Quintana, que estuvo agazapadito desde que ha retornado de Cuba y recuperado su escritorio en el Ministerio de la Presidencia, pues de repente se le sale, ¿no? Y lanza una y no recibe, porque claro, hay una especie de decoro democrático, ¿no? No puede responder en el mismo nivel, ¿no? Con la misma agresividad, porque a Juan Ramón, las cosas que se le podría decir, ¿no? Claro, para Juan Ramón es que hay que ponerse en sus zapatos, ¿no? En sus zapatos de milico. Eh, Todo político demócrata debe eh, representar eh, algo muy débil, ¿no? Todo político demócrata eh, debe seguramente ser menospreciado, ¿no? Por Juan Ramón Quintana, que, bueno, y en esto tienen la culpa los gringos. A los gringos se les echa la culpa, se les endosa muchas responsabilidades que la verdad no tienen nada que ver, como el resultado económico del paso de Maduro por Venezuela. Ese país desastroso es responsabilidad de Maduro, pero Maduro dice que es responsabilidad de los gringos. Pero en este caso, de verdad, los gringos son responsables de lo que es Juan Ramón Quintana, ¿no? De tenientito, pues se lo llevaron a recibir una educación para matón en la Escuela de las Américas, y esto se lo recuerda bien Luis Fernando Kiefer antes de morir. Luis Fernando Kiefer eh, organizaba a los grupos paramilitares en la época de Banzer, de García Mesa, y se llevó a Juan Ramón Quintana a trabajar al Ministerio de Defensa. Bueno, no sé si se lo llevó o Juan Ramón Quintana se fue a trabajar con Kiefer. Eh, Después Kiefer cayó en la mala hora, se lo acusó de haber comprado con sobreprecio un avioncito Beechcraft, el primer avión presidencial del general Banzer, por $1 millón. Bueno, la comisión, digamos, 10%, 100.000. ¿Sabe lo que será el sobreprecio del avión presidencial de Evo Morales? $40 millones, que no hay ese precio en el mercado, $40 millones. Bueno, eh, Juan Ramón Quintana tuvo pues esa escuela, la Escuela de las Américas y la Escuela de Kiefer, ¿no? Y Kiefer se lo recuerda. También en esa carta Kiefer, en otras palabras, le dice: no te hagas el loco, hemos hecho muchas cositas juntos y no te puedes olvidar de eso. Bueno, Juan Ramón de verdad se hizo loco y nunca respondió a esa carta, pero de que tiene esa escuela, ¿no? Y además la ostenta, tanto así que dice que va a seguir gastando nuestra plata para favorecer a publicistas que se hacen llamar de izquierda, pero en realidad son de esta corriente dictatorial, ¿no? Para defender el gobierno de Nicolás Maduro, para defender las barbaridades, las atrocidades del dictador Ortega en Nicaragua, y va a defender, ¿no? En otras palabras, sí, somos autoritarios, dictatoriales, ¿y qué? Porque han entrado en la fase del cinismo. Y
pues coincide, ¿no?, con esta corriente, es decir, es coherente que entonces Evo Morales ponga a Juan Ramón Quintana de jefe de la campaña. Es ministro de la presidencia y jefe de la campaña. Y el Tribunal Electoral no dirá nada, porque el día que diga algo los echan a los del Tribunal Electoral, no a Juan Ramón Quintana, a los del Tribunal Electoral, que son unos funcionarios de cuarta de Evo Morales, ¿no?, que al primer chasquido de dedos pues van corriendo a reunirse con Evo Morales y Evo Morales les dice de todo. Bueno, entre esas cosas que les dice es que no va a haber segunda vuelta. Evo Morales quiere ganar en primera vuelta. Primero, no correr ningún riesgo. Segundo, asegurarse, porque esta elección es la legalización, ¿no?, de ese golpe en cámara lenta que comenzó cuando el Tribunal Constitucional nombrado por Evo Morales decidió que la Constitución era inaplicable, ¿no? Entonces, ahí empieza este golpe y esa legitimación del golpe se va a realizar en las elecciones de octubre. Estamos en realidad recién en mayo, pero parecería que estamos viviendo una agitación electoral como si fuera octubre, ¿no? La preocupación del gobierno no está en reactivar la economía, en recibir mayores inversiones. En este tan profundo periodo de incertidumbre, ¿qué inversiones? Ni extranjeras ni privadas. Y el gobierno invierte allí donde sea rentable para las elecciones, no rentable económicamente, pero rentable, que le dé votos, eso quiere decir rentable, que le dé muchos votos, muchos aplausos. Y ya están en proclamaciones, en concentraciones, en ampliados. Vio el último que ocurrió en Potosí, pues en Yayagua, con una presencia mayoritaria de campesinos, se agarraron a silletazos. Y eso es lo que podría ocurrir si Evo Morales decide que sean las bases del MAS los que elijan a los candidatos a senadores y diputados. No, ¿para qué? No es coherente que alguien que propugna una dictadura tenga también un partido autoritario, ¿no? Nada de democracia. Esto no solo trae problemas. Y entonces ya han decidido los yuncus de la CONALCAM, ¿no?, que van a acatar lo que diga el jefe. Faltaría que no. Y entonces Evo Morales será el que elabore la lista de senadores y diputados. Y así vio las ventajas de la dictadura. No hay discusión, ni peleas, ni más silletazos. Punto. Hay que acatar lo que dice el jefe, es que todos están obligados a pensar como piensa el jefe. Todos están obligados a repetir lo que dice el jefe. Todos están obligados a encubrir, a justificar lo que hace y lo que no hace el jefe. Hay que aplaudir, ir a las concentraciones, hay que gastar lo que sea que hay que gastar porque uno voluntariamente está obligado. En fin, cada vez más, el MAS se ha convertido en un partido de los obligados. Y esto es lo único cierto en estos días de enorme incertidumbre. Con otro informe estaré con ustedes mañana. Hasta entonces. Cabildeo presentó Informe Especial con Amalia Pando. Titnis no está solo. La madre tiene sus derechos. Esto sí hay que abrir. Esa carretera es para los bocaleros, porque ellos no van a avasallar. Este territorio ha derramado sangre. ¡Cosa! Titnis no está solo. Esta comisión, en consecuencia,
exhorta al Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza a sancionar al gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces ese corazón, esta Bolivia grande, no se va a dejar que su corazón muera. Titnis no está solo.